Bienvenidos y bienvenidas. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia, a través del Museo del Templo Mayor, agradecen que nos acompañen a la presentación del catálogo Tetzahuitl, los presagios de la conquista de México. Para ello, es un gusto contar con la presencia del doctor Eduardo Matos Moctezuma, investigador emérito del INAH, el doctor Alfredo López Austin, investigador emérito de la UNAM, y los coordinadores del catálogo, la maestra Patricia Ledesma Bouchan, directora del Museo del Templo Mayor, y el doctor Guillem Olivier, investigador de la UNAM. Muchas gracias por su presencia. Ahora atendamos al doctor Alfredo López Austin. Muy buenos días o tardes, no sé a qué hora se pase esto ya en definitiva. De todos modos, un saludo cordial. Quiero agradecer la invitación de Patricia en particular y la invitación original que me hizo para realizar un tema que a mí se me hizo entonces y se me sigue haciendo muy interesante, que es precisamente el de buscar cuál es el concepto de augurio en el mundo en que se produjo toda una serie de acontecimientos que fueron interpretados como señales de los dioses de lo que iba a suceder o de lo que estaba sucediendo, pero en sentido oculto. Todo gira en torno a una palabra que es la palabra Tetzahuitl, que vamos a entender por Tetzahuitl. Entonces, lo primero que hay que hacer es buscar un corpus para hacer el análisis de los sentidos contextuales en los que aparece esta palabra. Evidentemente no pretendo hacer un análisis de carácter lingüístico en este trabajo, no soy lingüista, quiero hacer una interpretación del sentido de cosmovisión, en el sentido cosmovisivo que tiene la palabra Tetzahuitl. El corpus se forma relativamente de una manera muy fácil. ¿Por qué? Porque podemos acudir a una sola fuente, que es una fuente privilegiada. Se trata de todo el material saguntino que recogió Fray Bernardino de Sahagún en náhuatl con sus ayudantes, y todo este enorme corpus después dio lugar a un códice que nombramos Códice Florentino en la actualidad, y que contiene no solo la gran colección de textos, sino que contiene también una versión, no total, pero una versión muy, muy completa del contenido de los documentos. Esto nos permite varias cosas. Primero, tener una visión muy global, muy cabal de lo que era la temática de aquella época, porque Sahagún pretendió desde un principio hablar de todo lo que podía hablarse, o sea, constituir lo que ahora llamamos una gran enciclopedia. Entonces la temática es sumamente variada. Vamos a estar buscando la palabra Tetzahuitl desde en los cantos que se dirigían a los dioses o las oraciones que se dirigían a los dioses, hasta en los nombres de los arroyos, en los nombres de las piedras, en los nombres de los animales, en los presagios de Tula, en fin, una cantidad enorme de material, no nada más muy grande, sino muy variado. ¿Qué hacemos ahora? Gracias a nuestros actuales medios tecnológicos, simplemente hurgamos cuántas veces, en cuántos contextos aparece la palabra Tetzahuitl o alguno de sus elementos. Una vez que tenemos todo este listado, las oportunidades son muy grandes. ¿Por qué? Porque podemos ver no nada más el sentido de las frases escritas en náhuatl,
sino cómo interpretó Sahagún, bien o mal, cuando se vertieron esas palabras al español. Entonces, son varias fuentes con las que estamos contando. Incluso tenemos fuentes de carácter visual. Entonces, con todo ese contenido, vamos a ver qué encontramos. Y, obviamente, el resultado es fácil de prever. Vamos a encontrar que la palabra Tetzahuitl se usa en muy distintas acepciones, desde hechos portentosos, desde hechos terribles, hasta señales de los dioses que envían a los hombres para que se den cuenta de qué es lo que va a suceder. Volteemos las cosas. Vamos a hablar de los hombres que buscan una satisfacción frente a una situación de incertidumbre. Esto lo padecemos todos. Todos nosotros tenemos la gran incertidumbre de qué va a ser nuestro mañana, con COVID o sin COVID, pero no sabemos qué es lo que va a suceder y quisiéramos saber, o cuando menos estamos inquietos por lo que va a acontecer. Toda esta sensación de inseguridad se vuelca de distintas maneras. Primero, ¿cómo voy a aceptar lo bueno? Bueno, con esperanzas, prepararme. ¿Cómo voy a aceptar lo malo? Y esto es lo más frecuente porque casi todos los augurios se refieren a cosas malas. ¿Cómo voy a prepararme ante la adversidad? O ¿cómo puedo evitar la adversidad? Que es a lo que se acaba de referir precisamente Johannes. ¿Cómo el hombre puede intervenir para impedir que algo que le es anunciado suceda? Entonces, tenemos que en toda esta gama, lo que más interesa, o cuando menos lo que más me interesa a mí, y creo que es lo que más interesa a los lectores, es precisamente cuál es el concepto de la palabra Tetzahuitl en su sentido de augurio, lo que en español entendemos por augurio. Y lo encontramos. Pero para esto tenemos que saber cuál es la fuente de los bienes y los males. Y encontramos que la religión mesoamericana es la voluntad divina, pero no una voluntad divina singular, sino tremendamente plural. ¿De qué depende que los acontecimientos de este mundo se produzcan? De algo concebido en el otro mundo, que ha cruzado el puente, y al cruzar el puente inicia un proceso de ejecución de la voluntad. O sea, no es automático. Un Dios, cualquier Dios, quiere algo. Entonces, su voluntad es suficiente para iniciar una cadena causal, la causa-efecto. Y eso es lo que entra al mundo. Y es algo que se va a producir en un futuro cercano, pero que ya se inició sobre el mundo. Entonces, ¿qué es el presagio? El conocer uno de aquellos momentos previos a la realización final de la voluntad divina. Entonces, el hombre sabe, encuentra la señal, y aquí menciono la palabra señal porque la palabra Tetzahuitl aparece en el náhuatl muchas veces con otra palabra que es un sinónimo, machiotl, o sea, conocimiento, señal, de donde viene la palabra machote. Entonces, ¿por qué los dioses pueden no nada más producir
aquel efecto, sino enviar una señal al hombre para que esté prevenido o para que se interponga la ejecución. Porque no existe un fatalismo. Precisamente, el destino no es fatal, no tiene que realizarse a fuerza, sino que el hombre, en la concepción de los antiguos náhuatl, tiene la oportunidad de evitar las consecuencias. Y ese evitar las consecuencias es también muy plural. En algunos casos vemos que el hombre realiza operaciones para esclarecer la señal. En otros casos vemos que ejecuta acciones para impedir el resultado. Y en otros casos tenemos que el hombre se juzga impotente para impedir los resultados y entonces pide auxilio a los dioses mismos para que detengan aquella acción. O sea, son distintos caminos los que les quedan y estos caminos están dados en su pluralidad en los textos de Sahagún. Creo que esta es la base de lo que yo escribí, pero creo, y aquí es propaganda, que el lector estará mucho más enterado de lo que le estoy diciendo y de lo que les estamos diciendo todos nosotros cuando tenga el libro entre sus manos y lo disfrute, como estoy seguro que lo podrá hacer. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. A continuación toca el turno del doctor Eduardo Matos Moctezuma. Muchas gracias. Bien, pues estamos ante un catálogo que ya los catálogos desde hace muchas décadas acá se han convertido en verdaderos libros a los que hay que acudir, no para rememorar casi lo que fue una exposición, sino para penetrar en toda una serie de artículos que nos ilustran sobre un tema específico. Es el caso del catálogo Tetzaveh, formado por una introducción y 9 artículos realmente interesantes. El primero es el del doctor Alfredo López Austin, del cual él nos acaba de hablar, sobre ese término de augurios en el que se ve pues todo un contenido, toda una intención y demás. Ahora bien, yo quisiera comentar que de los artículos, todos ellos interesantes, creo que fue un acierto además incluir, digamos, la visión grecorromana, incluir la visión maya en un momento dado, pero claro, centrándolo hacia Mesoamérica y concretamente hacia los mexicas, los presagios, los augurios, etc. En este aspecto yo creo que destaca de manera importante el trabajo de Guillaume Olivier. El doctor Olivier trata varios temas que son importantes. Primero, claro, el de los presagios mismos, en donde nos hace ver toda una serie de aspectos muy importantes, ¿verdad? Pero hay otros temas que él atiende que yo creo que deben ser tomados en cuenta. Y es, por ejemplo, el de la divinización de los españoles. Tanto se ha hablado de que se creía que era Quetzalcóatl que regresaba, etcétera, que Moctezuma le manda regalos donde van piezas o máscaras de varias deidades, entre ellos de Quetzalcóatl y demás, ¿no? Yo he dicho en conferencias y también por escrito que quizá los primeros 10 minutos creyeron en parte que eran dioses, pero al 11º minuto ya no era tal. Es decir, estas personas, estos extraños, ¿verdad?, que llegaban a las tierras mesoamericanas, en realidad se les trata de alejar.
todos los medios que utiliza Moctezuma, enviándole regalos primeramente, al no surtir efecto los regalos porque no se regresa, ¿verdad? Sino al contrario, se aviva más el interés de los españoles por ir hacia Tenochtitlan. Cuando Moctezuma ve que ya no surte efecto, además de que le manda hechiceros, les manda allá a la costa de lo que hoy es Veracruz, magos, etcétera, para tratar precisamente de retener, de repeler a los españoles. Cuando ya no le surte efecto esto, entonces acude al tema belicista, es decir, empieza a preparar escuadrones. Sabemos varios pasajes que hay, en algunos hay controversias, pero como en un momento dado trata también, por ejemplo, en la toma de Cholula, la matanza de Cholula, más tarde cuando ya toma camino hacia Tenochtitlan, que le advierten a Cortés que no pase por tal lugar, sino que se desvíe porque hay fuerzas mexicas tratando allí de acabar con ellos. En fin, varios mensajeros que manda en todos esos lapsos, ¿verdad? Con el fin, con regalos, para que se aleje. Era algo de lo que decía Alfredo, es decir, cómo en un momento dado, al ver estos aspectos negativos, tratan pues de alejar a la persona que puede causar ese daño, ¿no? Lo que platicó Johannes es muy interesante. En efecto, en los diversos artículos podemos observar cómo hay varias posiciones. Por ejemplo, Bernard Grunberg claramente dice que no hay datos de los presagios en el momento prehispánico, sino esto es una invención posterior, en fin. Entonces, pues estamos ante algo que, como dice Guillem en su intervención, tenemos que seguir estudiando, tenemos que seguir desbrozando para ver realmente las características, los elementos, ¿verdad?, de esto que ocurría. Cabe señalar cómo también en Europa medieval y posterior había toda una serie de cosas como eclipses, otros fenómenos que eran tomados negativamente, o sea, cómo eran interpretados como posibles desgracias que iban a ocurrir, etcétera, y demás. Es más, hoy en día tenemos una enorme cantidad de elementos que nos sorprende, que se les da una versión, digamos, fantasiosa y demás. Yo creo que algo de eso también pasó con estos 8 presagios, los cuales algunos de ellos no ocurrieron, sino que era parte de que ocurría un fenómeno, se incendiaba el templo y entonces la cuestión popular, como ocurre actualmente, empieza a dispersar una versión. Oye, se incendió el templo de Huitzilopochtli, pero no había el motivo. No, esto es un presagio tremendo. La Llorona también, que la Cihuacóatl que menciona Olivier. O sea, creo que hay que ver también muchos de estos aspectos en los cuales hay una visión popular que, digamos, desparrama esto, ¿verdad? Lo convierte en realidad y entonces tenemos un aspecto interesante de negatividad en el sentido de que hay, como dice Sagún, ¿no? Bueno, les daba pavor, tenían temor de estas cosas que estaban ocurriendo, ¿no? Entonces, en fin, para culminar, solamente comentar que catálogos como Tetzahuitl, realmente trae artículos que se prestan a discusiones, a prolongar más los estudios sobre estos documentos. Y creo que con eso termino. Gracias. Muchas gracias, doctor. Ahora atendamos las palabras del doctor Guillem Olivier. Sí, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. En primer lugar, quisiera agradecer a la maestra Patricia Ledesma y también a todo su equipo
del Templo Mayor. Organizar esta exposición ha sido una experiencia increíble, de ver todos los esfuerzos que convergen hacia un objetivo que es reunir piezas, organizar un discurso museográfico. Y yo creo que tuve mucha suerte de ser parte de esta empresa, y el resultado también se plasmó en este catálogo que estamos presentando, ¿no? Que tiene unas características. En primer lugar, es un libro muy, muy bello, ¿no? Eso hay que subrayarlo, ¿no? Ya no estamos en la época de esos libros de artes con fotografías en blanco y negro, así que casi no se distinguía nada. En fin, yo creo que tenemos la suerte ahora de poder consultar un catálogo con magníficas fotografías, imágenes, ¿no? Una composición verdaderamente, pues, muy elegante, ¿no? Y como objeto es un libro muy, muy destacable, ¿no? Ahora, a nivel del contenido, pudimos añadir elementos que no formaban parte de la exposición, por obvias razones, es decir, integrar otros aspectos de los presagios procedentes de otras tradiciones. Una es la grecorromana, ¿no? Que pesa mucho en nuestras fuentes del siglo XVI. Como lo mencionó Johannes, hay en efecto una tradición antigua, grecorromana y también medieval, ¿no? En la cual los presagios tienen una función muy importante. Los cometas, por ejemplo, ¿no? Cuando empieza el protestantismo en Alemania, hay un cometa que aparece y obviamente se le vincula con la llegada de Lutero, del protestantismo, el fin del mundo, la muerte de los reyes, ¿no? Y esas son tradiciones que son compartidas en Mesoamérica. En Mesoamérica también la aparición de un cometa significa la muerte de un rey, ¿no? Entonces tenemos tradiciones compartidas, por lo cual nos pareció importante agregar los aspectos mesoamericanos de los presagios su vertiente europea. También elegimos incluir artículos sobre los presagios entre los mayas, donde ahí también tenemos una gran tradición, ¿no? de manuscritos adivinatorios, de una tradición de presagios que sigue existiendo hoy en día. Por eso Valentino Wapnarski nos ofrece ahí un trabajo sumamente interesante, tanto sobre los presagios en la antigüedad maya como entre los mayas actuales, ¿no? Elegimos también incluir un capítulo sobre los presagios entre los incas, porque ahí también en los Andes tuvimos este mismo fenómeno que en Mesoamérica, ¿no? Y el doctor Millones ahí nos ofreció un texto muy, muy interesante al respecto. En fin, la idea fue ofrecer un marco comparativo de este fenómeno de los presagios que anteceden las conquistas, ¿no? Otro elemento importante fue tomar en cuenta que los españoles también creían en presagios, ¿no? Y ahí el artículo de Grunberg es bastante interesante porque incluye justamente toda la visión de los conquistadores sobre estos fenómenos, y eso nos permite, en primer lugar, tomar en cuenta que se trata de una tradición compartida, tanto en Mesoamérica como en Europa, y rebasar un poco una dicotomía que se ha manejado con mucha frecuencia, es decir, de un lado unos pueblos amerindios crédulos, unos pueblos amerindios dominados, aplastados por sus dioses y su fatalismo, y del otro lado unos españoles renacentistas, racionales, ¿no? Y por estas diferencias de mentalidades, obviamente los supersticiosos son los que perdieron, ¿no? Y los racionales, renacentistas fueron los que ganaron.
¿no? Entonces, ahí se trata de terminar un poco con este cliché, ¿no? De indios supersticiosos que vieron con los españoles a dioses, a Quetzalcóatl que regresaban y que se quedaron atónitos, ¿no? Frente a la llegada de los extranjeros sin reacción y que por eso perdieron la guerra, ¿no? Yo creo que eso es una idea totalmente falsa, ¿no? Y este catálogo permite reevaluar justamente esas actitudes, ¿no? En primer lugar, como lo mencionaba Alfredo, que esa idea de un fatalismo mesoamericano es una idea que no coincide con la realidad, ¿no? De hecho, todos los sistemas adivinatorios mesoamericanos tienen por objetivo precisamente tratar de modificar los malos augurios, modificar las decisiones de los dioses si van en detrimento de los humanos. Y ahí tenemos mucho material. Alfredo mencionaba el Códice Florentino. Tenemos, por ejemplo, una pequeña lista de sueños, ¿no? En los primeros memoriales de Sahagún. Y en esta lista, pues todos son pesadillas finalmente que auguran catástrofes, ¿no? Entonces uno dice, uy, pues pobrecitos, puras pesadillas y les va a ir, pero verdaderamente muy mal, el agua entra a su casa, significa que va a morir, etcétera, etcétera. Hay toda una lista, pero al final de esta lista hay un pequeño párrafo donde se dice, y después de consultar a los adivinos, ¿no? A los astrólogos, ahí venían la lista de las ofrendas que había que hacer a los dioses. Entonces, si el destino es tan nefasto, ¿para qué uno va a ofrecer algo al dios? Pues obviamente para tratar de contrarrestar, ¿no? Estos augurios negativos, ¿no? Todos los códices adivinatorios que tenemos van en el mismo sentido. Se trata no solamente de descubrir los diseños, las decisiones de los dioses, sino tratar de modificarlos, tratar de aplacarlos, tratar de adelantarse a las cosas, ¿no? Y por eso el título de mi participación en el catálogo es Controlar el futuro, ¿no? Tratar de tener una actitud positiva, una actitud activa frente a los diseños de los dioses, ¿no? Y eso es una parte de la adivinación que hoy en día muchas veces se ignora porque uno piensa más bien que cuando uno consulta su horóscopo en el periódico es para saber qué le va a suceder, ¿no? En realidad la adivinación no es para saber lo que va a suceder, sino para orientar, ¿no? Para actuar frente a los posibles diseños negativos de los dioses, ¿no? La otra parte del título de mi contribución es integrar al otro. Integrar al otro, y de eso habló justamente Johannes, ¿no? Es justamente tratar de conocer al recién llegado e integrarlo en un sistema de pensamiento, ¿no? Para darle sentido a esta irrupción de lo extraño, de lo sobrenatural en el mundo mesoamericano. Y ahí obviamente es muy importante todo el tema de la divinización de los españoles. ¿Por qué los llamaron teteo? ¿No? Teotl, Dios, teteo, dioses, ¿no? Eso aparece muy claramente en las fuentes, ¿no? Y a pesar de muchos especialistas que pretenden que es un fenómeno tardío, que eso no existió en realidad cuando llegaron, sino que fue o bien una manipulación de los españoles, una invención de Cortés, etcétera, como la llegada de Quetzalcóatl, ¿no? Para fortalecer su posición de pueblo dominante, etcétera. En realidad hay muchos textos, incluso de los primeros textos más antiguos, ¿no? Que confirman que sí les dijeron teteo, ¿no? Ahora, ahí surge la gran pregunta, y que desafortunadamente pocos estudiosos se lo han planteado. ¿Qué significa Teotl? ¿Qué significa Dios en la cosmovisión mesoamericana?
¿no? La visión de Dios que tienen los europeos, ahí sí es muy distinta de la visión que tienen los mesoamericanos del concepto de Dios, ¿no? Y a partir de ahí podemos tratar de entender por qué nombraron a los conquistadores Teteo, ¿no? En realidad, el concepto de Teotl es mucho más amplio en Mesoamérica que su equivalente cristiano, ¿no? Es decir, un fenómeno natural puede ser llamado Teotl, ¿no? Un animal extraordinario puede ser llamado Teotl. Teotl no es nada más una deidad, pueden ser muchas cosas que son extrañas, que tienen un tamaño descomunal, que tienen una influencia particular. Entonces, dentro de esa categoría amplia, obviamente que los españoles caben, ¿no? Es una manera de darle un significado a esta irrupción de lo sobrenatural, de algo nunca visto antes. Entonces, claro que son Teotl, Teteo los españoles, ¿no? Surgen del mar, ¿no? Que es Teoatl, el agua divina, ¿no? Vienen con barcos, con animales extraños, tienen armaduras, en fin, ¿no? Ahora, ¿cuál es la actitud de los mesoamericanos frente a los dioses? Claro que los veneran, claro que les hacen sacrificios, ofrendas, pero también discuten con ellos, negocian con ellos, ¿no? Hay textos que nos hablan de verdaderos pleitos, verdaderas contiendas con los dioses, ¿no? En particular con Tezcatlipoca, los guerreros en la noche pueden ir a los cerros, pelearse con una aparición de Tezcatlipoca y agarrarle el corazón y exigirle espinas de maguey que corresponden a cautivos que va a hacer en el campo de batalla. Entonces los dioses incluso se pueden insultar, ¿no? Se les puede reclamar. Entonces, ¿qué vemos con los mesoamericanos frente a los españoles? Hay un caso muy lindo que aparece en la relación de Michoacán. Dicen, estos son los dioses que llegaron del cielo con los españoles. Les hacen ofrendas, les dan collares de flores, pero ya después los amenazan, ¿no? Hacen una gran cacería, ¿no? Con todos los soldados armados, y eso, dice el texto, es para espantar a los españoles, para impresionarlos. Entonces no es una actitud de veneración, una actitud cobarde frente a los recién llegados. El hecho de llamarlos teteo es para integrarlos a su modo de ver las cosas, de ver el mundo, pero no es una actitud de sumisión que tenemos a través del uso de esta palabra. Entonces eso es un tema importante, yo creo que hay muchos más que aparecen en este catálogo, hay muchos objetos muy importantes que se refieren precisamente a los augurios, a los presagios, ¿no? Pues el espejo de Tezcatlipoca es uno de esos objetos que tiene una aparición ahí sobre la cabeza de la grulla, ¿no? Que aparece en el lago, pero también es un objeto que aparece en textos durante los cuales Cuauhtémoc está encima de la pirámide del Templo Mayor y en el espejo de la llegada de los españoles. El espejo es también la manera que interpretaron la brújula de Cortés, ¿no? Cuando se iba a las Cibueras, Cortés consultaba su brújula para conocer el camino y los mesoamericanos que lo acompañaban consideraron que era un espejo, porque Cortés se volvió el nuevo dueño del espejo, es decir, el nuevo rey, el nuevo Tezcatlipoca de alguna forma. Entonces hay muchos elementos que el lector va a poder encontrar en este catálogo, ¿no? Y pues yo creo que es un trabajo multidisciplinario, es un trabajo abierto para nuevas investigaciones y espero que los lectores pues disfrutarán de este lindo catálogo, de este libro que presentamos hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Finalmente, atendamos a la maestra Patricia Ledesma Bocha. Mil gracias por la invitación, gracias a la gente de Lina y a los colegas que nos han invitado a presentar nuestro catálogo en esta Feria Internacional del Libro. Gracias a todos los que hoy nos acompañaron. Entendemos que la situación es un poco complicada para que nos podamos reunir
en físico, qué más quisiéramos nosotros poder estar juntos, pero bueno, pues es algo que les agradecemos a todos que hayan hecho el esfuerzo por acompañarnos hoy en la presentación de este texto que desafortunadamente salió un poquito antes de que iniciáramos con la pandemia, bueno, con los problemas de la pandemia, entonces ya no tuvimos oportunidad de presentarlo físicamente y se está vendiendo en línea, que es lo bueno. Quizá algo de lo que nos permite la riqueza de la arqueología, finalmente Templo Mayor es un museo arqueológico, tiene que ver con la riqueza que deviene de lo antropológico, es decir, la arqueología siempre está ligada con la antropología y en este caso, pues el tema de los Tetzahuitl es muy importante porque tiene que ver con una de las cuestiones que parece que es estas situaciones que a los antropólogos nos gustan mucho, que es identificar lo que nos hace humanos, lo que nos hace distintos entre unos y otros, pero también lo que nos hace a la vez similares. ¿En qué nos parecemos? ¿Qué nos diferenciamos? ¿Cómo cambiamos o por qué nos mantenemos pensando lo mismo durante mucho tiempo? Y en el caso de los presagios, bueno, pues hay miles de temas que tienen que ver con la creencia en que los dioses o lo divino puede influir en lo que está ocurriéndole a los humanos y al revés, cuando los humanos podemos acudir a los dioses para tratar de controlar algo que se nos sale de control. Hay ejemplos clarísimos y a medida que estábamos investigando salían más y más y más. Tenemos presagios entre las culturas sumamente sofisticadas como las egipcias, las chinas, los japoneses, los romanos, los atenienses, incluso, pues ya lo mencionaban por ahí, hay creencias en la influencia de lo divino sobre lo humano hasta bien entrado el siglo, yo creo que 20 incluso, ¿no? La integración de los Tetzahuitl en el relato histórico que los propios indígenas del 16 hicieron sobre la caída de Tenochtitlan y de Tlatelolco, pues ha sido un tema controvertido. Cuando nosotros elegimos el tema en Templo Mayor, el propio profesor Matos fue quien nos sugirió el nombre del doctor Guilhem Olivier como curador de la muestra. Agradecer mucho también a la gente de Tlatelolco y de la Profesa que nos prestaron algunos óleos y en particular el retablo del Santiago, que es precioso y que nos permitieron fotografiar. Hay cosas que obviamente no cabían en el museo, pero que sí pudimos obtener imágenes y que se van a ver y se pueden ver más detalles en el catálogo, como el propio retablo del Santiago, que nos permitieron tomar fotografías en alta calidad. Por ahí también tenemos el cubo de las eras del Museo Nacional de Antropología. También hay imágenes que nos facilitó el museo, por ejemplo, del Tezcatlipoca, que tiene en la sala Mexica Bertina Olmedo, que también le agradecemos mucho el apoyo, el mural de Salce del propio Museo de Antropología en la sala del posclásico, que ilustra perfectamente bien esta concepción dual, que es como una especie de contradicción y de sucesión de eras entre Tezcatlipoca y Quetzalcóatl, que es muy bonito, muy artístico. La brújula del siglo XVI, que fue también un tema muy interesante de investigar, que no sabíamos hasta que empezamos a hacer la exposición, que es muy difícil conseguir objetos de ese tiempo, y bueno, pues lo más cercano que encontramos estaba en Inglaterra, no podía viajar hasta acá, entonces logramos conseguir unas imágenes que nos facilitaron en el Museo de Oxford y que también los van a poder disfrutar en el catálogo. El espejo que se encuentra en el Museo Británico. Hay un espejo que también se encuentra en el Museo Soumaya, pero que ya debido a la cantidad de objetos ya no pudimos traernos, pero que sí está en el catálogo con un texto del propio director del Museo Soumaya, que también le agradecemos mucho el apoyo. Bueno, pues este fue un tema muy complejo que tuvimos que echar mano de otras áreas y de otros especialistas en los temas. También, bueno, pues en la propia diversidad para hacer la exposición se ve en el catálogo. Hay personas que no necesariamente están vinculadas con el mundo arqueológico. Por ahí les comentaba el director del Museo Soumaya. También está Valentina Babnarski, que nos va a hablar de la creencia entre los mayas, pero los mayas actuales, que eso también es muy importante y muy interesante. Tenemos la participación de Luis Millones y Renata Mayer, por ejemplo, para hablarnos de lo que estaba pasando en Sudamérica. La propia participación del doctor Alfredo López Austin, que también fue clave para el tema, porque es un tema muy rico y obviamente necesitábamos la participación y la guía del doctor Alfredo. Ya ahorita en su participación nos pudo demostrar por qué lo incluimos como el primer texto. Y bueno, pues muchísimas otras cosas tuvieron que quedar fuera desafortunadamente por el espacio,
no solo físico de la exposición, sino también por el espacio del texto. Yo creo que nos podríamos aventar 5 volúmenes, el doctor Olivier y yo, sin problema, de tantos temas que surgían a medida que íbamos avanzando y que son sumamente pertinentes. Ya lo mencionó por ahí, los presagios entre la gente purépecha, entre los taínos, hay otros presagios en otras regiones, presagios en otras culturas que podrían haber sido muy interesantes de coaligar, pero pues les comentaba, por el espacio pues ya no nos pudimos. Pero yo creo que eso también tiene que ver con el potencial que deja un libro, el permitir que esto cree a veces muchas más preguntas que respuestas y que incentive a los demás, quizá a los futuros arqueólogos, a los futuros antropólogos, historiadores, a interesarse y a desarrollar estos temas, a futuros antropólogos que puedan ir a las comunidades indígenas para poder entender cómo están trabajando, cómo están manejando este tipo de cosas actualmente y poder hacer unas reflexiones mucho más ricas y bonitas. La propia exposición tenía nos permitió llegar el tema a ese tipo de conclusiones, es decir, permitir que la gente llegue a sus propias conclusiones, dejar un poco más abierto el tema para que sean los propios visitantes y en este caso los lectores los que lleguen a sus propias conclusiones, en particular de los Tetzahuitl, de la caída de Tenochtitlan y de Tlatelolco, que son en los que nos concentramos. Como les decía, pues hay muchísimos temas. Ya el doctor López Austin ahora en su participación nos mencionaba algunos. Hay presagios no solo en la caída de Tenochtitlan y de Tlatelolco, hay en Tula, hay en Tlatelolco, en Tlatelolco cuando pelea contra Tenochtitlan. El término Tetzahuitl se maneja para una variedad de otras situaciones. Entonces es un tema muy rico que teníamos que centrar, pero que a la vez teníamos que permitir esta mirada, es como una ventanita que nos permite ver hacia más allá. Obviamente, también necesito reconocer pues, el apoyo que tuvimos de otras áreas SINA para tomar las imágenes de este catálogo y también para la propia exposición. Le agradezco muchísimo porque hay mucha gente en el INA muy valiosa. Nos encontramos con colegas en monumentos históricos, en la coordinación de restauración que estaban en la misma línea que nosotros y nuestra misión no solo es la difusión del conocimiento, sino también la conservación y promover entre los demás estas reflexiones de que hay muchas cosas valiosas a nuestro alrededor. Obviamente nuestro director Diego Prieto, que también por ahí lo van a ver en una de las imágenes el día de la inauguración de la exposición, que siempre nos apoya, el doctor Pedro Francisco. Este tipo de trabajo requiere de integrar a mucha gente y lo van a ver en las imágenes que les quise mostrar ahora. El propio equipo del Templo Mayor, difusión con Mitzi, todo su personal, el equipo de seguridad, de administración, de recursos humanos, de comunicación educativa. Es decir, hay muchas áreas que están involucradas y que solo así se puede llegar a términos como este. Les comento que hubo muchísimas cosas que quedaron en el tintero, pero que quisimos por ahí poner. Por ejemplo, el tema de la capacidad de agencia del hombre en el mundo mesoamericano, del cual ya habló Olivier hace unos momentos. Esta confrontación de formas de pensar muy distintas de las actuales, que en cuando menos lo que yo vi en el museo, y de ello estoy muy contenta, también resultó en los estudios de público algo similar, que son temas que nos permiten reflexionar no solo lo que estaba pasando hace 500 años, sino también lo que nos está pasando ahora y cómo reaccionamos nosotros. Y yo espero que a muchos, después de leer el catálogo o quien haya tenido la oportunidad de visitar la exposición, que le haya permitido reflexionar por qué ahora nosotros pensamos lo que pensamos, este concepto de Dios. Cuando yo platico con las personas que veían esta sección en la exposición, siempre me decían, bueno, pero ¿por qué ellos pensaban que eran dioses? Y también mucho tiene que ver con la forma en la que ahora nosotros concebimos qué es lo divino y qué es Dios y cómo nos podemos acercar ahora. Entonces, este choque que a los antropólogos nos gusta tanto, que es poder entender cómo otras personas pueden pensar completamente distinto y actuar completamente distinto a lo que nosotros ahora podemos hacer, es algo que yo creo es una de las misiones de la antropología y en particular del Museo del Templo Mayor. Pues mil gracias por permitirme presentar este catálogo que nos gustó mucho hacer. Muchas gracias a todos por estar aquí hoy con nosotros. Mil gracias, doctor Olivier, por la confianza para poder hacer esta exposición y este catálogo en el Templo Mayor.